Bien, continuamos con la serie 52 días de Good News, episodio número 3. Y en esta oportunidad pues vamos a meditar el Evangelio del día domingo 10 de septiembre del año 2023. Este Evangelio está tomado de San Mateo, en el capítulo 18 del 15 al 20. Y bueno, un poquito la dinámica que ya he venido trayendo para este tipo de serie o para esta serie, más allá de hacer una lectura completa, porque eso es algo que tenemos que escuchar y participar desde la atención en la misa, que como cristianos estamos llamados a vivir. eh, Vamos a comentarlo, vamos a irlo como narrando y vamos a comentarlo. Lo primero es que llama la atención la forma en que Jesús inicia, ¿no? Por lo menos en la liturgia de la misa, de la Eucaristía, de una vez con, con una enseñanza. Él dice, si tu hermano peca, repréndelo estando los dos a solas. Luego de eso hace todo digamos, un protocolo a seguir, un esquema a seguir. Si en esta primera corrección no hay o consejo, eh, no hay ningún tipo de correctivo. Entonces dice, en ese caso, pues llamas a otra persona para que sea testigo y si no queda aún así corregida la falla, pues entonces díceselo a la comunidad. Y si ni siquiera con la comunidad hay correctivo, entonces los trátalo como un pagano o un publicano o un gentil, ¿no? Que también se llama un gentil. En una de las principales cosas que yo creo que en la que fallamos mucho y se predica poco, generalmente siempre vemos el pecado desde la acción, es decir, desde lo que hacemos o desde lo que pensamos. Yo digo que el yo confieso, la oración del yo confieso es perfecta para hacer un examen de conciencia, porque te da como las pautas a macro, luego tú irías al detalle de cuáles son las cosas que hay que revisar a la hora de realmente preparar una buena confesión. Pecamos de pensamientos, de hecho en el pensamiento es donde nacen todos los pecados, de palabra, de lo que decimos, de obras, conductas, acciones, pero hay un cuarto que es como muy opaco, como que no le prestamos mucha atención, que es el pecado de omisión. Y es sobre esto que quiero centrar la reflexión. En estos tiempos donde pareciera que criticar o decir o todo hay que aceptarlo y nadie es dueño de la verdad y todo el mundo tiene derecho a expresar sus ideas y mientras yo no le haga daño a nadie, pues yo no tengo por qué estar aceptando críticas de otros, la omisión pareciera que ya no es pecado. Y así yo puedo ver a cualquier persona en cualquier tendencia o en cualquier conducta, inclusive el mismo adulterio, muchas veces entre amigos o amigas, se refuerzan este tipo de conductas y se alcahuetean y al final, bueno, la vida es corta, hay que vivirla, etcétera. Empezamos a dar consejos terribles y como eso mucho, en el robar, en el criticar, en el murmurar de otras personas. Pareciera que nos es permitido todo y que dentro de ese todo nadie tiene derecho a juzgar ni corregir nada. Y además colocamos una muletilla o una etiqueta delante de la vida de todas las personas que dice prácticamente el único que me puede juzgar es Dios, pero además hay otra corriente que prácticamente enseña que Dios no juzga nada, que Dios solamente es misericordia y amor y nos acepta como solos y tranquilos que todos nos vamos a salvar. En realidad eso no es así. En realidad, por más que la gente quiera en cierta forma creer eso, eso no es así. La dinámica de la salvación no funciona así. Jesucristo abrió la puerta de la salvación, abrió la puerta de la redención, pero no nos salvó directamente sin nuestra participación o cooperación. Es decir, yo también tengo que participar de esa salvación o escuchando lo que dice el Señor, cumpliendo su mandato, cumpliendo su voluntad y respetando sus leyes, que además están muy claras en la palabra de Dios, en el catecismo que es inspirado por Dios también,
en la tradición apostólica y en todas las interpretaciones que ha habido, y además en nuestra propia conciencia, que es cuna. Para mí la conciencia es cuna de la palabra de Dios. Entonces, omitir el ver un pecado, a un pecado, y sobre todo personas que son afectos nuestros, no es que uno se va a parar en una plaza o hacer este tipo de trabajo por redes, pero además con nombre y apellido, juzgando a la gente y tú eres te vas a ir para el infierno. No, no es así. Realmente nosotros no somos, ahí sí les digo, no somos quienes para mandar a la gente al infierno. Eso ya es algo muy propio de la persona, que además en cierta forma es la que se condena propiamente si no escucha los llamados de Dios, los llamados de conversión. Pero sí estamos llamados a corregir al prójimo, sobre todo los padres de familia, papá, mamá. Nosotros no podemos hacer que nuestros hijos se eduquen y crezcan a sus anchas y sean más bien ellos los que vayan educándonos a nosotros a la medida que el tiempo va pasando. Eso tampoco funciona así. Uno va marcando un camino. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Fíjense, si tu hermano peca, si él dice, si tu hermano peca, es porque hay cosas que generan pecado. Y el pecado es contrario a la voluntad de Dios y el pecado condena. Entonces, volviendo a yo confieso, hay pensamientos, hay palabras, hay obras y hay omisiones que son pecados. Y fíjense que es tan delicado esto, que el Señor dice en este texto, si te hace caso, o sea, si tu hermano te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otros dos para que el asunto quede confirmado. Pero en la lectura del mismo día, que es complementaria a esta serie, que está centrada en los evangelios, en la primera lectura, que es del libro del profeta Ezequiel, él dice, si yo digo el malvado eres, reo de muerte, pero tú no hablas para advertir al malvado que cambie su conducta, él es un malvado y morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. Esa lectura es complementaria total de lo que dice el Evangelio. Es decir, es que además, y así lo decía el padre de mi parroquia en la homilía, todos somos corresponsables de la salvación de nuestros hermanos, la salvación propia. O sea, yo mismo he recibido mi fe y la he nutrido y la he alimentado y me he cuestionado y me he llorado en no pocas veces porque otros se han tomado el tiempo y la tarea de preparar una canción, un retiro, una prédica o unas palabras de consejo para que yo, Luis, corrija mi vida también. Entonces uno tiene que agradecer a las personas que de verdad se han tomado el tiempo para decirte ese no es el camino. Ahora, lo importante de este evangelio no es solamente lo que el Señor dice, sino profundizar en qué es el pecado. La fuente de todo este problema es tener conciencia de qué es el pecado. Y para eso se me iría todo el tiempo hablando de tantas cosas. Yo recomiendo, quizás muchos no lo van a hacer, pero darse un paseo por el libro de Levítico, que además está todo lo que tiene que ver con la santidad, pero sobre todo cuando habla de las impurezas. Creo que es el capítulo 18 del Levítico. Hay toda una cantidad de cosas que tienen que ver con las impurezas. Y no olvidemos en las bienaventuranzas, lo importante que es la pureza, porque bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Y ver a Dios también implica la visión beatífica de Dios. Es decir, yo no voy a ir al cielo con todos mis malos pensamientos o mis malas obras o mis malas acciones, sobre todo que tienen que ver con la pureza. Pero también en Gálatas, por ejemplo, creo que en el capítulo 5 del libro de los Gálatas, ahí también vamos a encontrar una serie de recomendaciones que nos hace San Pablo con respecto al ejercicio de nuestra propia fe. Si es Gálatas 5. Entonces, por ejemplo, él resume cosas que van de la mano con lo que es pecado y lo que es la virtud. Por ejemplo, él hace énfasis a que la carne tiene apetencias contrarias al espíritu. Entonces nosotros eso de armonizar mis deseos con la santidad, mis deseos con los gustos de Dios, no tiene mucho que ver. Pero además cuando él define cuáles son las obras de la carne, él habla de la fornicación, la impureza y el libertinaje, la idolatría, la hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones y disensiones, envidias, embriaguez. O sea, esto es una lista. Orgías o cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como os previne
que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y eso es Gálatas, no estamos hablando de Levítico, de 2000 siglos antes de Cristo, estamos hablando más bien de gente que empezó a evangelizar y a quien le debemos nuestra iglesia. Pero él también coloca herramientas para lo que es la virtud en el espíritu. Entonces, por ejemplo, él dice que el fruto del espíritu es el amor, la alegría, la paciencia, la afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí, palabra clave. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, esto está regido por el amor de Dios. Entonces yo creo que ciertamente el Evangelio de hoy nos invita claramente a tomarnos en serio el tema del pecado. No solamente propio, que todos somos pecadores y hay que luchar por no serlo. Aunque muramos pecadores, hay que luchar por la convicción, Señor, yo tengo que salir de este pecado, de este vicio, de este mal. Pero también no podemos ser indiferentes al pecado de nuestros hermanos. Un profeta clave, ya con esto voy cerrando, es Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba desde el desierto, un hombre libre, no tenía ataduras de ningún tipo, algo que emula la vida consagrada o debe inspirar la vida consagrada. Juan el Bautista no estaba atado ni a riquezas, ni a propiedades, ni a redes sociales, por supuesto, pero hago la comparación con nuestros tiempos. Juan era un hombre libre y esa libertad le permitió ser tan atrevido y tan osado que hasta se paró delante del rey Herodes, un títere, pero el rey al fin, y le dijo: esa mujer con la que tú estás no te pertenece, esa es la mujer de tu hermano. Entonces eso habla claro de que Juan tenía muy claro que en la omisión no solamente es omitir actos de caridad, concha, le dejé de darle comida al hambriento, eso también es omisión y eso también hay que corregirlo. Yo mismo debo crecer mucho en la caridad, pero también pecado de omisión es ver el pecado en tu hermano y no, por lo menos por lo mínimo, por debajito, deberá orar por su conversión. Es decir, no estoy conforme con lo que veo, necesito que esta persona de verdad deje esta práctica y deje esta mala vida. Si hacemos eso, si dedicamos rosario, coronillas, misas y oramos y hablamos al Señor frente al Santísimo por las personas que amamos y realmente nos preocupa que no estén viviendo en estado de gracia, ya por lo menos estamos haciendo un ejercicio de no omisión, pero que también en algún momento Dios nos abrirá el espacio, un momento, y yo lo viví con una persona que amo muchísimo, que esa persona te va a buscar, va a salir una conversación, algo va a ocurrir y tendrás tu oportunidad con muchas personas de introducir con caridad, eso sí, siempre con caridad y con misericordia y con amor y con piedad, pero con firmeza y con convicción también, que el camino que lleva no es el camino de Dios. Para eso hay que conocer la palabra de Dios, conocer catecismo, conocer magisterio, empaparse, escuchar buenas prédicas y asistir a misa, meditar la palabra, y lo demás vendrá por añadidura. Así que creo que este evangelio nos invita, pues, sobre todo a tener mucho cuidado con el pecado de la omisión. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.